Incluso hay personas que ahora mismo están pasando por un momento de enfermedad, pero en medio de ese momento de enfermedad están postrados y están adorando. Cada vez que Dios nos introduce en crisis, Dios está tratando de abrir nuestros ojos físicos y nuestros oídos físicos a escuchar cosas espirituales y a ver cosas espirituales. Pero en ese momento la crisis era el instrumento de Dios para llevar a José a la dimensión que Dios le había prometido. Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Para mí es más que un placer y un gran beneplácito poder saludarte desde la plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Estamos una vez más en tu segmento Saliendo del Anonimato, y como siempre no estamos solos, hay algunos ministros los cuales nos acompañan. Ellos se van a presentar. Dios le bendiga a todos y que la paz del Señor esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Que le habla su hermano Miguel Peralta. Para mí es más que un honor estar aquí, Daniel. Amén, amén. Como siempre, ya tenemos por costumbre siempre traer un invitado, la cual Dios va a incrustar una palabra en tu corazón muy poderosa. Él con Dios y con nosotros. Bendición y paz. Mi nombre es Franklin Castillo, evangelista del Señor por su misericordia. Amén, amén. No se mueva de donde estás. Hay una palabra muy poderosa, la cual Dios va a traer a su vida. Si usted necesita una palabra hoy, usted se la va a llevar. Pero quédate y no te vaya, por favor. Amén. Vamos a darle la oportunidad al ministro para que exponga la palabra, la cual Dios ha depositado en su corazón para los oyentes. Él con nosotros. Bendiciones. Vamos a tomar como base la lectura en el libro de Job, capítulo 1, verso 8. Leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene, y al trabajo de sus manos ha dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Amén. Hoy vamos a tocar un tema muy, pero muy importante, muy poderoso, bajo el tema Dios usará tu crisis. Muy poderoso. Cuando hablamos de la palabra crisis, estamos hablando de la palabra escasez. Estamos hablando de necesidad. Y esta palabra abunda mucho dentro de la Biblia. Vemos ciertos tiempos determinados donde Dios utilizó la crisis para ciertas manifestaciones. En el libro de Jueces, capítulo 6, vemos que los madianitas habían oprimido el pueblo por 7 años. De tal manera que el pueblo estaba en medio de una crisis. ¿Por qué había una crisis? Porque los madianitas esperaban que ellos sembraran y le comían la cosecha a ellos. Entonces el pueblo entró en un tiempo de crisis. En medio de esta crisis dice que se levantó un hombre llamado Gedeón. Y este hombre llamado Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar era el lugar donde se hacía el vino. El lagar no era para sacudir el trigo. Pero ¿qué pasa? Este muchacho en medio de la crisis estaba sacudiendo el trigo. Dice que Dios había levantado un profeta, la cual la Biblia no registra su nombre. El pueblo no escuchó la palabra profética de aquel profeta. Como no escuchó la palabra, entonces Dios le mandó un ángel. Y este ángel le habla a este joven llamado Gedeón. Y en medio de la crisis, Dios le da una palabra a Gedeón a través del ángel. Y le dice: varón esforzado y valiente. O sea, Dios va a tomar el momento de crisis para levantar a ciertos ministros, a ciertos hombres de Dios. A veces tú te preguntas el por qué sucede esta crisis, el por qué sucede esta manifestación, por qué sucede este momento caótico. ¿Sabes por qué tiene que suceder ese momento caótico? Porque en ese momento es que Dios va a hacer una obra súper poderosa, muy grande. ¿Sabes? Que Dios tomó la crisis para levantar a Gedeón. Y Dios, en ciertos momentos de crisis, vemos la manifestación de Dios dentro de la Biblia. Podemos tocar tantos versículos bíblicos
donde nos deja ver el momento donde Dios utilizó la crisis para obrar en favor del pueblo. Por ejemplo, ustedes pueden ver en el libro de Reyes, cuando esta mujer, la viuda, Dios la utilizó para sustentar el profeta Elías. Fíjese, Dios utilizó la crisis para bendecir a esta viuda, porque Dios le dijo al profeta Elías: voy a utilizar una viuda para que te sustente. Cuando Elías llega a la casa de esta viuda, dice que esta mujer está buscando 2 leños para hacer un cocido, para hacer una torta cocida, y ella dársela a su hijo y morirse. Entonces el profeta le dice: mujer, búscame un poco de agua. Pero fíjese algo, ministro, no había agua en la ciudad, no había agua en el pueblo, pero la mujer nunca se negó a traerle agua al profeta. Escucha algo, al profeta se le secó el arroyo, ¿no verdad? El arroyo de Querí. El profeta no tenía agua, pero fíjese algo, cuando Elías le pide a la mujer, le pide agua, la mujer nunca se negó a traerle agua. Pero cuando le pide de comer, la mujer ahí está un poco negada, porque la mujer no tenía muchas cosas en casa. Entonces ahí el Espíritu Santo me ilustró a través de la Biblia. ¿Sabe qué ilustración me trajo el Espíritu Santo? De que a veces tú no puedes menospreciar a la persona que Dios puso al lado tuyo. ¿Sabes por qué? Porque Elías no tenía agua, pero la mujer sí tenía agua. Wow. ¿Sabe algo? La viuda tenía lo que Elías no tenía. Elías no era que le faltaba el alimento, porque a Elías lo que se le secó fue el arroyo. O sea, no dice la Biblia que los cuervos dejaron de llevarle comida, no, sino que se le había acabado el agua. Entonces hay gente que está menospreciando a la viuda, y ellos lo que no saben, que la viuda tiene lo que a ti te hace falta. Wow, muy poderoso, muy poderoso. Hablar de crisis es hablar también de cualidades que el Señor manifiesta en la vida de nosotros para moldear nuestro carácter. Por eso es que nuestra mente debe de estar preparada para cualquier circunstancia, adversidades que se quieran manifestar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios utilizará tu crisis para poder moldear el carácter que ha depositado sobre ti. Hay personas que necesitan ser formados para que luego puedan recibir la gloria de Dios. Y una de las cosas en la cual Dios va a utilizar para formar tu carácter es la crisis que se está manifestando en tu vida. Hay personas que están en escasez, que eso es lo que Dios va a utilizar para que la gente entienda que tú fuiste moldeado. Muchas veces nosotros queremos propósito, pero la gente no quiere ser moldeado. Tú analizas muchas personas que quieren ser evangelistas, necesita reconocer que debe de ser formado, debe de ser caracterizado de la formación del Padre. Hay gente que piensa que ser profeta es simplemente serlo y ya. Si tú analizas el complemento de los profetas en el Antiguo Testamento, se da cuenta que los profetas tuvieron crisis, los profetas pasaron hambre, los profetas pasaron adversidades distintas a muchas personas. Los profetas habían pasado humillación. Dios le daba una palabra al pueblo, y en el momento que el profeta iba a dar la palabra, dice que comenzaban a humillarle, no le creían. El testimonio de Jeremías es algo impresionante, porque Jeremías en un momento dijo: ya, Señor, no voy a hablar en tu nombre, ya, Señora, oh gloria, quítame todo, quítame la vida, cualquier cosa, pero no voy a hablar en tu nombre. Sin embargo, la Biblia dice que el mismo Dios habla con Jeremías y le dice: antes de que te formase, ya yo te conocí. En pocas palabras, Dios le está diciendo: la crisis que tú estás viviendo en el mundo espiritual, ya yo la vi, y no te vi simplemente postrado, yo te vi atravesando esa prueba, te vi atravesando esa circunstancia. Por eso es que el espíritu no se limita, y por lo tanto a toda adversidad, todos momentos difíciles no se pueden mover de donde estás, porque tú tienes la habilidad para pasarla. Por eso es que necesitas comprender que la crisis mayormente no te van a mover del lugar. Dios te va a traer una lección, Dios te va a enseñar, Dios te va a decir: la crisis la puse para moldearte. Por eso es, ministro, que Dios antes de depositar el Espíritu de Dios sobre el hombre, dice que fue formado. O sea, antes de Dios manifestar el poder y, oh gloria, que va a manifestar sobre ti, tú necesitas ser formado. Las adversidades es lo que te van a formar.
formación. La crítica es lo que te va a dar formación. Cuando tú reconozcas y entiendas que estás en la tierra para ser preparado para una gloria mayor, entonces dejará de huir el propósito. Profeta, donde acabamos de leer en el libro de Job, capítulo 1, vemos a Job, un hombre extremadamente bendecido. Este hombre tiene 10 hijos en conjunto, entre hembras y varones. Y la vida de este hombre es impresionante. ¿Por qué? Porque este hombre hacía sacrificio aún por si un hijo de él hubiese pecado. Muy fuerte. El hombre estaba bendecido totalmente, familiarmente, ganado, hijo, bienes, tenía de todo. Entonces, ¿qué pasa? Sucede lo siguiente, que dice que se juntaron los hijos de Dios, entre ellos se apareció Satanás. Y Jehová le pregunta, ¿de dónde viene? Y Satanás le responde, de rondar la tierra y andar por ella. Entonces Jehová abre la conversación y le dice, ¿no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, que es recto, que es temeroso, que es apartado del mal, que es perfecto? A lo que Satanás responde y le dice, pero ¿cómo Job no te va a servir? ¿Cómo Job no te va a adorar si todo lo que ha puesto en sus manos ha puesto bendición? Si el trabajo de sus manos ha puesto bendición, si todo lo que él tiene tú le has acercado. Entonces Dios le dice a Satanás, toca todo lo que tiene, pero no toque su cuerpo. ¿Sabe, profeta, qué comenzó a pasar? Dice que todos los bienes Job los comienza a perder. Lo primero que Satanás comienza a tocar fueron 3 cosas. Comienza a tocar su finanza. Toca su finanza en un mismo día. Toca su familia en un mismo día. Y toca su matrimonio en un mismo día. Este hombre lo pierde todo. Un mismo día lo pierde todo. Ahí entra la palabra crisis. Este hombre comienza a vivir lo que es una crisis. Pero la crisis comienza a revelar 2 cosas. Número 1, la crisis comienza a revelar quiénes verdaderamente están contigo. ¿Sabes por qué? Porque instantáneamente la crisis se manifestó. Entonces dice que la mujer dijo, maldice a tu Dios y muérete. La crisis comienza a revelar quiénes están contigo en las buenas y en las malas. Lo segundo que se manifestó era de qué material Job estaba hecho. ¿Sabes por qué? Porque Job, después de perder los bienes, después de perder la familia, después de perder el matrimonio, Job dice que se postró y adoró. La crisis comienza a manifestar los que son personas condicionales, porque hay personas que sirven a Dios de manera condicional. Ellos sirven a Dios cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas están mal, entonces abandonan el propósito de Dios. Y Dios va a utilizar la crisis para revelar los que están contigo y de qué material estás hecho. Wow, poderoso. ¿Sabe? La crisis manifestó estas 2 cosas. Y es el momento donde Dios va a utilizar tu crisis para revelar ciertas personas que están a tu lado, que no encajan contigo. ¿Sabe? En el momento de persecución, en el momento crítico del ministerio de Jesús, se reveló quién era Judas. Porque Judas no se manifestó en el momento de la abundancia. Cuando Judas entendió que ya no había mucho provecho en seguir a Cristo, entonces manifestó verdaderamente quién era. Es sorprendente hablar de crisis o de temporada de crisis, porque hay que conocer de que la crisis se manifiesta al creyente o al ser humano, secularmente hablando, por temporada. Es cuando tenemos una temporada gloriosa, una temporada baja, y sabemos que la crisis está determinada a llegar en cualquier tiempo preciso a nuestra vida física como espiritual. Cuando analizamos la vida de Job, ¿quién era Job? Era un hombre devoto a quien era Dios. Era un hombre que confiaba y creía en Dios. No obstante, la Biblia dice que Job hacía largo sacrificio por si acaso uno de sus hijos le había faltado al Dios del cielo, para que el Dios del cielo trayera redención del pecado, la cual ese hijo había cometido. No obstante, Job, viviendo una firmeza y esa dedicación a Dios, dice que le entra
donde Job comienza a perder todos los hijos, la esposa, ganado, bueyes, todos comienzan a salirse la Job. Y Job comienza a entrar en una temporada de crisis. Ahora, ¿cuál es la crisis de Job? Una enfermedad. Una sarna maligna dice que le cayó a Job. Entonces podemos determinar que hay enfermedades que son crisis espirituales. Amén. Ahora, ¿por qué vienen las crisis espirituales? Hay que meditar por qué Dios provoca crisis en sus hijos. Un padre quiere un bienestar para sus hijos. Cómo el mismo padre provoca crisis. Entonces, lo que Dios está haciendo aquí en la crisis de enfermedad de Job es tratar de enseñarle algo más allá a Job de lo que conocía. Entonces, cada vez que Dios nos introduce en crisis, Dios está tratando de abrir nuestros ojos físicos y nuestros oídos físicos a escuchar cosas espirituales y a ver cosas espirituales. Porque si no entramos en un periodo de crisis, no entendemos realmente quién es que nos sustenta en todos los tiempos de nuestra vida. Por eso es que el salmista David hablando dice: yo debo de bendecir al Señor en todo tiempo. Y él mismo le dice: Señor, saca mi alma de la cárcel para que te adore. Porque el salmista David entendía que no importando el tiempo, sea bueno, sea malo, tenía que tener la confianza en adorar y en bendecir al Dios que lo había bendecido desde el principio. Porque lo que pasa con nosotros es que nosotros sabemos bendecir a Dios en tiempos buenos, pero en los tiempos difíciles nos olvidamos realmente quién es Dios para con nosotros. Ahora, ¿cómo entendemos esto en la Biblia? El salmista dice: pacientemente esperé yo Jehová, y él se inclinó a mí, escuchó mi clamor, y me sacó del foso cenagoso, el hoyo de la desesperación, y puso mis pies sobre peña. Es decir, el salmista está pasando un mal momento, pero aún en ese mal momento está enfocado en Dios. ¿Qué quiero hablar con la gente que están allá en casita? Que no importa la crisis, es que no te desenfoque de Dios. Porque la crisis lo que quiere enseñarte son dos cosas: es a confiar o a desconfiar. En la crisis tú aprendes a confiar en Dios o aprendes a desconfiar de Dios. Entonces, si tú logras entre la crisis afianzarte en la confianza que en la desconfianza, vas a vivir momentos extraordinarios en Dios. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Hablando, el apóstol Pablo dice que Dios se perfecciona ¿dónde? En nuestra debilidad. El apóstol tenía un aguijón, el hombre se sentía mal, el hombre tenía algo que lo asodiaba, era el hombre ungido, era el hombre marcado, pero había algo de tiempo en tiempo que lo hacía descaer. Entonces el apóstol Pablo, viviendo ese mal momento, dice: wow, Dios se perfecciona en mi crisis. En el momento que tengo mayor crisis es que yo veo mayor gloria. Y yo no sé si le ha pasado a ustedes. Yo a veces ayuno mucho para eventos y no pasa nada. Y a veces no ayuno, me paso en church y ahí es que cae la mayor manifestación. Porque Dios nos quiere enseñar que no es de lo que tú estás haciendo, sino de lo que yo quiero hacer. Entonces nosotros queremos capacitarnos con nuestro intelecto humano y olvidamos el intelecto de Dios. Ahora, el intelecto de Dios o la forma de Dios mirar es que Dios, al vil y menospreciado, es que Dios escoge para avergonzar a los que no... ¿Alguien está aquí, por favor? Entonces, a los que no tienen capacidad, a los que no tienen intelecto, Dios los utiliza, porque Dios no busca capacitados, sino gente para él capacitar. ¿Sabe algo, ministro? Esta historia revela la situación de muchas personas. ¿Sabe? Hay personas que son condicionales. Job, la adoración de Job es una adoración incondicional, porque Job no estaba condicionado a lo que Job poseía. Job estaba condicionado a lo que él creía. ¿Sabe? Con lo que está pasando de manera mundial, de manera internacional, ha dado a entender y ha dado a reflejar las personas que son condicionales. ¿Sabe? Que cuando comenzó toda esta crisis, esta pandemia y todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, muchos tiraron la toalla, muchos abandonaron, pero otros han hecho como Job. Porque en medio de todo lo que está pasando, hay personas que han perdido amistades, hay personas que han perdido familia, hay personas que han perdido su empleo, su trabajo, hay personas que prácticamente se han quedado en la nada, pero han hecho lo que hizo Job. Job, después de todo esto, dice que Job, postrado, adoró. Incluso hay personas que ahora mismo están pasando por un momento de enfermedad, pero en medio de ese momento de enfermedad están postrados y están adorando. O sea, Job representa a la generación incondicional, que yo creo que la que Dios ha levantado en estos últimos tiempos. Aquellas personas que no importa la situación y el momento en el cual estén atravesando, sino que mantienen una adoración.
el momento de crisis dio a entender de qué material estaba hecho Job y que Job no dependía de nada material para él tener una adoración, para Job estar conectado. Y son ciertos escenarios la cual la vida te presenta, la cual el mismo Dios te permite vivir para manifestar ciertos escenarios de gloria. Ahorita hablaba de Gedeón y lo tomaba como ejemplo, porque Gedeón fue levantado en medio de una crisis. José fue levantado en medio de una crisis. O sea, si la crisis no se manifiesta, José no gobierna. Fíjate, Dios utilizó la crisis para levantar a José. Fíjate, José viene pasando diferentes trayectorias. Si usted lee en la Biblia de José, lo primero que José tiene es una crisis familiar. ¿Por qué tiene una crisis familiar? Porque José no es aceptado dentro de sus hermanos. Lo segundo que José pasa es que José lo vienen a tirar en una cisterna. Fíjate, la cisterna es un foso o es una cueva que está por debajo del nivel de la tierra. O sea, para José poder ver la luz tenía que levantar la cabeza porque estaba por debajo del nivel de la tierra. Y yo oraba y yo decía, Señor, ¿por qué tú permitiste que tiraran a José en una cisterna? Y el Espíritu Santo me habló, profeta, y me dijo, lo que pasa es que cuando yo voy a llevarte a niveles muy altos, primero tengo que meterte a niveles muy bajos para que tú sepas de dónde Dios te sacó. Son momentos que Dios te permite vivir, son temporadas. José, lo primero que tiene que pasar es el rechazo de su familia. Lo segundo es la cisterna. En los momentos de cisterna son los momentos emocionales, donde Dios te quita las conexiones, donde Dios te quita las remesas, donde Dios te quita la llamada, donde tú solamente puedes mirar hacia arriba, que es la única apertura que hay para ver la luz. Pero luego este muchacho viene a caer en casa de Potifar. Allí Jehová lo bendice. Todo lo que él tocaba prosperaba. Allí entonces la mujer de Potifar quiere acostarse con él. Y ustedes conocen toda la historia. Y este hombre viene a caer en la cárcel. Momento de soledad. Momento de oscuridad. Momento donde tú estás en una situación por el cual tú estás atravesando, el cual te entiende que tú no mereces. Pero en ese momento Dios se manifiesta. En medio de esa crisis, Dios se manifiesta en la vida de José. Dice que había un panadero, había un copero, cada uno comienzan a soñar. Cuando comienzan a soñar, a José se le despierta algo y se le despierta la interpretación. Porque José, antes de caer en la cárcel, José solamente soñaba, pero no era el gran intérprete de sueños. Él quizá interpretaba su propio sueño, pero Dios permite ese momento de soledad para tú poder interpretar el sueño de otro. Cuando José comienza a interpretar, José le dice, mira, en 3 días tú vas para afuera. Bueno, pues entonces el panadero entiende que es la misma revelación. Entonces le da la revelación al panadero, el panadero lo matan, al copero lo sacan. Y José dice unas palabras, acuérdate de mí cuando estés en el palacio. Pero ¿sabe qué pasó? Al copero se le olvidó el nombre de José. Y Dios permite que el copero se le olvide tu nombre. Porque hay cosas que Dios no quiere usar conexiones. Hay cosas que Dios quiere llevarse el mérito Él. Entonces, hay momentos donde Dios borra el nombre tuyo del copero. Pasaron 2 años y el copero nunca se acordó de José. Y ese es el momento donde tú dices, Dios mío, pero nadie se acuerda de ti. Es verdad, nadie se acuerda de ti. Pero ¿sabes qué pasa? Es que Dios borró tu nombre. Dios borró tu nombre por un tiempo para que nadie sepa de ti. Y tú estás ahí guardado en ese proceso. Pero ¿sabes qué pasa? Que aquel faraón comenzó a soñar. Y no había quien interpretase su sueño. Y en ese momento, cuando aquel hombre comienza a hablar y comienza a abrir la boca, el copero se acuerda. Porque el copero se acordará cuando Dios lo diga. Entonces el copero dice, ven acá, pero aquel joven que estaba preso conmigo me interpretó el sueño. Y le comienza a contar, traigan a ese muchacho llamado José. Cuando traigan a José, dice que aquel faraón comienza a contar su sueño. Cuando comienza a contar su sueño, dice que José entonces comienza a interpretar que lo que venía era una crisis. Oye algo. La crisis podía traer tristeza. La crisis podía traer melancolía. Pero en ese momento la crisis era el instrumento de Dios para llevar a José a la dimensión que Dios le había prometido. Oye, es tremendo.
Porque yo digo, Dios mío, pero no pudiste haber usado otro medio. ¿Sabe el medio que Dios utilizó? Es la crisis. O sea, esa crisis posicionó a José. O sea, hay cosas que son ilógicas. Hay momentos que son turbios. Hay momentos que son duros. Y tú dices, pero Señor, ¿por qué este momento? Pero ese momento es el momento el cual Dios va a utilizar para posicionarte. Entonces dice que mandaron a buscar a José. Dice que lo afeitaron. Entonces cuando este joven interpreta, José dice, hágase de un hombre sabio que sepa administrar los graneros. ¿Sabe algo? Porque no todo el mundo está posicionado para administrar o tiene la capacidad para administrar lo que Dios quiere que administre. Porque quizás había muchos sabios, pero el hombre del momento que Dios iba a utilizar en medio de la crisis era José. Era José. En medio de todo esto, Dios levantó a José. En medio de lo que estás viviendo, en medio de lo que está pasando, Dios utilizará este momento. Dios utilizará este momento para llevar a cabo su propósito. Es ilógico. ¿Por qué? Porque quizás el momento es duro. Quizás el momento es un momento de pérdida. Pero lo que parece de pérdida, Dios lo va a utilizar. Dios lo va a utilizar como escenario para levantarte. Dios lo va a utilizar para su gloria. Mire, hay escenarios que son raros. Hay escenarios de Dios que son extraños. Los escenarios de Dios son raros, varón. Son extraños. Si ustedes leen el libro de Jueces, dice que cuando Sansón conoció a esta mujer, y dice que sus padres mataron a aquella joven y dice que la quemaron. Dice que Sansón sale airado y dice que quemó los campos de los filisteos. Entonces dice el verso, dice que esto era ocasión de Dios para mostrar su gloria. O sea, oye la ocasión de Dios, lo que Dios utilizó para levantar a Sansón. O sea, hay momentos de Dios que suelen ser extraños, que suelen ser muy raros. Pero son los momentos de Dios. Hay momentos de Dios que usted no lo va a entender. Hay momentos de Dios que te van a provocar lágrimas. Hay momentos de Dios que te van a provocar llanto. Pero son el escenario de Dios. Amén. Y son escenarios medios raros, medios turbios, que usted no lo entiende en el momento, pero es el momento de Dios. Amén, amén. Esto está muy poderoso, una palabra muy espectadora, la cual Dios ha manifestado, pero hemos llegado al final. Queremos que esa palabra se pueda quedar o permanecer en tu corazón, ya que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Te pedimos por favor que te suscribas al canal de Excelencia Cristiana Televisión y por favor que active la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y puedas ser bendecido como otras personas han sido bendecidos. Te pedimos por favor que puedas compartir este video en todas tus plataformas en el nombre poderoso de Jesús. Shalom.